todos con nosotros y definitivamente darle las gracias al doctor Javier Torres y a la doctora Liz Niño por acudir a esta invitación de la asociación. Es un honor para nosotros tenerlos con nosotros y obviamente un honor tenerlos a ustedes con nosotros. Así que damos inicio a una nueva momento para poder estar y compartir y definir situaciones médicas y de la gestión de la donación. Así que bienvenidos todos, doctora Liz Niño y el doctor Javier Torres, muchas gracias. Bueno, Un gusto. buenas noches para todos. Muchísimas gracias por la invitación a ACTO a participar esta noche con toda la parte de donación. Y muchas gracias al doctor Torres por haber aceptado esta invitación para que hoy en el Día del Cerebro, en el Día Mundial del Cerebro, pues hablemos un poquito con un experto, muy experto en el tema. Y que desde su visión pues nos puede complementar nuestra actividad en donación y también en trasplantes. Entonces básicamente lo que vamos a hacer en la noche de hoy es la revisión de un caso clínico para que desde la visión de la neurología con nuestro experto pues podamos tomar decisiones que fortalezcan, por supuesto, los procesos de donación y donde se vea, pues, obviamente beneficiado el paciente trasplantado que finalmente es el ser más importante de todo este proceso al final de todo ello. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es hacer la presentación del caso clínico. Por favor, me confirman si ven las diapositivas. Sí, se están viendo, Liz. Bueno, entonces, brevemente, el doctor Javier Torres es neurólogo de la Universidad Javeriana, es el coordinador del grupo de ACV de la Fundación Clínica Chayo, expresidente de la Asociación Colombiana de Neurología, docente universitario y en este momento apoya el curso de gestión estratégica para la donación de la Fundación Clínica Chayo. Muchísimas gracias, doctor Torres. Un gusto. Bueno, para empezar quiero hacer una observación especial sobre el caso clínico. La fecha, el lugar y los profesionales involucrados fueron modificados para mantener la confidencialidad del caso. Esta actividad no pretende juzgar las actuaciones médicas, sino simplemente aportarán al ejercicio académico y de reflexión. Entonces, el caso es el siguiente. Se trata de un paciente masculino que ingresa a un hospital de segundo nivel en enero de este año. Ingresó a las 23:45, era natural de Barranquilla, religión cristiana, ocupación oficios varios y la acompañante era la madre. El motivo de consulta fue le dispararon. Dentro de la enfermedad actual, el paciente presenta en un evento familiar un trauma craneoencefálico por herida por proyectil de arma de fuego. Según la madre, el paciente tuvo una riña con un primo, quien fue el que le ocasionó el disparo, hacía 10 minutos. Es llevado a la institución de segundo nivel en un taxi de su propiedad. Dentro de los antecedentes de importancia, la madre no refería antecedentes patológicos del paciente, negaba en época de pandemia infección por COVID. Sin embargo, comentaba especialmente que ha encontrado en varias ocasiones papeletas de bazuco en sus pertenencias. Dentro de los antecedentes tóxicos, era fumador de 3 cigarrillos día hacía 2 años, bebedor con los fines de semana de aguardiente y cerveza, que ocasionalmente era hasta la embriaguez. Adicionalmente, referían la realización de un tatuaje artesanal de 4 meses en el hombro derecho en un sitio cercano a su casa y informaban que era de forma de corazón. Dentro de la revisión por sistemas, negaba contactos estrechos o confirmados con COVID, pero la madre era enfática en informar que el paciente no permanecía en la casa. El resto de revisión
por sistemas era negativo. Dentro del examen físico, en el segundo nivel, se informa que el paciente estaba en mal estado general, con las cifras tensionales elevadas de 170 a 100, con una frecuencia cardíaca de 116, una respiratoria de 13, con una temperatura de 36,6, con una saturación de 93% y con un Glasgow que era informado en 5,15. Se percibía olor a alcohol en las prendas, la diuresis la informaban en 300 cc hora, y el paciente presentaba una herida por proyectil de arma de fuego en región supraorbitaria izquierda con un sangrado escaso, con evidencia de edema palpebral bilateral de predominio izquierdo, una equimosis periocular sin otros hallazgos de importancia al examen físico. También se evidenciaba el tatuaje en el hombro derecho en forma de corazón. Dentro del examen neurológico, este paciente presentaba movimientos ocasionales de descerebración, con una pupila izquierda no valorable por edema palpebral severo, con una derecha en 4 milímetros no reactiva, con un reflejo corneal derecho ausente, del mismo lado del oculocefálico ausente, perdón, el tusígeno del carinal ausente y referían un Babinski positivo. La lectura del TAC de cráneo evidenciaba en ventana paraparénquima, donde se apreciaban múltiples esquirlas metálicas sobre la región frontoparietal izquierda, con zonas de contusión hemorrágica del parénquima frontoparietal izquierdo, con pequeños trozos de fractura con fragmentos con minuta deprimidos en la región frontal izquierda, la línea media con leve desplazamiento hacia el lado contralateral, y tenía un importante edema cerebral y signos incipientes de herniación oncal. La figura más importante y más relevante dentro del TAC que presentaba el paciente en el segundo nivel es la imagen que ustedes están viendo en esta diapositiva. Dentro de los paraclínicos que se presentaron el día del evento, hay una observación de la historia clínica, era que los gases no se habían podido realizar por daño del equipo. La radiografía de tórax no había sido realizada por inestabilidad hemodinámica del paciente y reportaban un cuadro hemático, tiempos de coagulación, creatinina, electrolitos dentro de límites normales. Dentro de la evolución que el paciente tiene en el segundo nivel, se informa que se inician todos los trámites de remisión desde la urgencia del hospital de segundo nivel para un tercer nivel, y esta remisión se hace efectiva a las 6 de la mañana del día siguiente al evento. No hay otra valoración dentro de la historia clínica posterior a las 00 horas a la espera de la remisión. Una vez se concreta la remisión del paciente, el médico tratante decide iniciar sedación para traslado y tiene una comunicación con la familia en la que el médico tratante informa a la familia que deben pensar en la posibilidad de la donación de los órganos. Cuando este paciente ingresa al hospital de tercer nivel, el paciente ingresa junto con su madre y el pastor de una iglesia cristiana a la que hacían parte. Estos informan que desde que llegó al hospital de segundo nivel no le habían hecho lo suficiente porque ya les habían dicho que iban por los órganos. Ingresa el paciente en malas condiciones generales, con un vendaje compresivo en la región cefálica y con evidencia de sangrado activo y líquidos endovenosos por una vena periférica del lado derecho. Dentro de los signos vitales, llega un paciente inestable hemodinámicamente, con una tensión arterial de 82/40, una cardíaca de 120, respiratoria de 14, con una saturación de 93, con una FiO2 al 100%, una temperatura de 30, lleva una vena periférica con una solución salina. Se vuelven a realizar los paraclínicos que evidencian unos leucocitos de 13.300 con unos neutrófilos de 88, unos linfocitos de 10, unas plaquetas de 100.000 con una hemoglobina en 10, un hematocrito en 28 con una creatinina en 1.3, BUN de 23 y con unos tiempos de coagulación ligeramente aumentados con un INR de 1.4.
el sodio se reportaba en 160, un potasio de 3.0, el cloro en 110, con una densidad urinaria normal. Dentro de los gases realizados en el tercer nivel se evidencia esta acidosis con un pH de 7,29, una PO2 de 82, una PC2 de 54 con un bicarbonato de 15, una saturación de 91 con una FIO2 al 100%. Las intervenciones que se hacen dentro del tercer nivel es colocarle una línea central, un catéter central, una línea arterial, y se inicia el lactato de Ringer a 100 cc hora con inicio de noradrenalina 0,2 microgramos kilo minuto y se empieza la reposición de potasio. Dentro de la radiografía se hace la lectura de que la radiografía tiene evidencia de infiltrados en vidrio esmerilado basales, por lo cual solicitan correlacionar con la clínica del paciente. La radiografía del paciente es esta que vemos en la diapositiva. Una vez está acá y pasado la valoración inicial en el tercer nivel, solicitan la interconsulta por neurocirugía, quienes revisan las imágenes enviadas y consideran que no es candidato quirúrgico al evidenciar una anisocoria derecha de 5 milímetros no reactiva y una izquierda de 4 milímetros no reactiva, pero es clara la nota dentro de la valoración que era difícil la valoración por edema palpebral. En ese momento, neurocirugía solicita el retiro de la sedación para evaluar respuesta neurológica y solicitar test de apnea, dependiendo de esa respuesta. Y inmediatamente lo que hacen es informar a la familia sobre el pronóstico ominoso a corto plazo y que no se veía beneficio de la intervención quirúrgica por considerar que la clínica era de una lesión neurológica severa. Intentan realizar un Doppler transcraneal con un informe que reportaba verbalmente que no había ventana, o sea que era mala la ventana para realizar el examen. Y en la UCI inician el manejo del paciente crítico con el manejo inotrópico y la corrección hidroelectrolítica. Adicionalmente, en esta valoración solicitan un apoyo psicoterapéutico y espiritual, aunque el paciente y la familia pues ya había asistido con el pastor de su iglesia cristiana. Dentro de la evolución que tiene el paciente, pasadas unas horas en la UCI, pues como les dije ya había el manejo de toda esta parte y la corrección hidroelectrolítica del manejo inotrópico, y una vez se cumplieron las 6 horas de suspendida la sedación, se decidió realizar el test de apnea con la toma de unos gases arteriales y deciden hacerlo de manera convencional. Los signos vitales eran de 80-50 con una frecuencia cardíaca de 120, con una respiratoria de 18, con una saturación de 91, una diuresis de 300 cc hora. Los gases pre tenían un pH de 7,21, una PO2 de 82, una PC2 de 51 con un bicarbonato de 15 y una saturación de 91 con una FIO2 al 100%. Y los gases post de ese test de apnea evidenciaban un pH de 7,1, una PO2 de 70, con una PC2 de 61, un bicarbonato de 15 y una saturación de 81. Al examen físico se evidenciaba un paciente con un Glasgow de 3,15, una reflexia generalizada, con una pupila derecha de 5 milímetros no reactiva y una izquierda no valorable. Referían corneal ausente y oculovestibular ausente, con un óculo cefálico ausente, esos todos del lado derecho, y con un carinal y un toxígeno ausente. Con esa valoración clínica y con ese test de apnea, se declaró la muerte encefálica por una evidencia de una PCO2 de 61, por lo cual solicitan valoración por la red de trasplantes. Una vez se hace la asistencia y la valoración por la red de trasplantes y haciendo todo el análisis respectivo del caso, el médico coordinador de turno decide no iniciar el proceso de donación en ese momento,
considerando que existían falencias dentro del proceso diagnóstico. Esa situación, esa decisión tomada por el médico coordinador genera una situación de disconfort con el médico tratante, quien argumenta que por eso no había trasplantes. Entonces, pues es un caso más que complejo. Yo creo que es un caso complejo en realidad por toda la situación que se presenta con el paciente desde su momento de la atención. Y básicamente la intención de este espacio y de este momento es hacer unas reflexiones acerca desde la parte clínica y desde las especialistas en neurología, en este caso con el doctor Torres, hacer un análisis de lo que es el caso en sí. Entonces, pues invito al doctor Torres para que desde su perspectiva y desde su experticia en las neurociencias nos comente qué piensa de este caso y qué cosas, qué falencias ve y cómo ve el proceso que lleva pues a la consecución de un diagnóstico de muerte encefálica que en el concepto del coordinador de donación presentaba bastantes falencias. Gracias, Bueno, doctor. muchas gracias, doctora Liz, y muchas gracias a ACTO por la invitación. La primera reflexión o la primera situación que llama la atención es que desde un comienzo se interesaron más en un donante que en el paciente. Nosotros en neurología llamamos a esto la profecía autodeterminada. Pacientes, por ejemplo, con ACV hemorrágico, nadie les hace nada y al no hacer nada, pues facilitan más este desenlace. Entonces, yo creo que este fue un paciente que entró sí con una lesión de arma de fuego en hemisferio dominante, ya de mal pronóstico funcional, pero desde un comienzo, digamos, y sobre todo en el primer hospital que recibió al paciente, pues digamos, no se interesaron por el paciente, incluso de manera inoportuna. Candidatizan al paciente como donante y transmiten esa información a la familia. El paciente llega a medianoche a esta clínica y no hay ninguna constancia de ninguna evaluación médica ni ninguna intervención terapéutica entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana que es remitido a la otra institución. Pues en sí, digamos, el caso, solo tenemos una imagen en donde se ve la trayectoria del proyectil en el hemisferio izquierdo a la altura de los ventrículos laterales. Pues no tenemos las imágenes, digamos, más caudales, en donde sería muy importante ver cómo está, digamos, el lóbulo temporal, aunque ya informaban una hernia uncal, y un dato importante, las cisternas peritroncales. Yo pienso que no hay un signo más ominoso en cualquier escenario de neurología que la obliteración o la desaparición de las alrededor del tallo cerebral. Hay sí una lesión devastadora, una lesión, digamos, que por sí sola puede explicar un desenlace fatal. Cuando llega a la otra institución, llega pues, en muy mal estado hemodinámico, tienen que reanimar a este paciente con líquidos y con inotrópicos. Y desde el punto de vista neurológico, un
dato bien importante es la semiología del tallo cerebral. Yo pues enseño semiología y siempre hago énfasis en la semiotecnia y en la propedéutica del tallo cerebral. Y en muerte encefálica y en los protocolos de muerte encefálica sí que es bien importante la semiología del tallo cerebral. En este paciente vemos que hay un óbice, hay una dificultad que sesga buena parte de la semiología del tallo cerebral, y es que en el párpado izquierdo es muy difícil valorar pues el globo ocular, la pupila, con gran dificultad. Menciona, hay otros observadores que no la pudieron hacer y no se puede cumplir, digamos, la semiotecnia de cómo están las pupilas. Tampoco, tampoco se, tampoco se puede hacer el reflejo corneano. Veíamos que un reflejo, digamos, el que informó reflejo corneano en el lado izquierdo ausente, pues hombre, con un edema palpebral tan severo que casi impide, digamos, ver la córnea, pues es casi imposible ver el desplazamiento palpebral, que es la vía deferente, es decir, el parpadeo, que es la vía deferente del reflejo corneano. La vía deferente es el quinto. Los óculos cefalógiros en un paciente que tiene una, digamos, obliterado por edema cerebral, por edema palpebral, perdón, pues no se va a poder evaluar, y las pruebas calóricas tampoco. Entonces, el no poder ver los ojos es algo que clínicamente entorpece por completo la semiología del tallo cerebral. Eh, Eso es, digamos, lo primero con relación a la semiología del tallo cerebral. Lo segundo que me llama la atención es que suspenden la sedación. Obviamente el paciente ya se encontraba en muy mal estado general y en muy mal estado neurológico, y se inicia un protocolo de muerte encefálica cuando aún no se habían completado o no había habido la depuración o el clearance o digamos, la eliminación que se recomienda, por ejemplo, para el fentanil. Había pasado solo algunas horas, no se había completado el requisito de las 5 vidas medias. Entonces, desde el punto de vista farmacológico, pues hay otra situación en donde a posteriori pues lo pueden, digamos, controvertir ese diagnóstico de muerte encefálica. El test de apnea, pues me gustaría que después con Liz lo disecara más, lo analizara más, pero pues a todas luces se inicia un test de apnea en un paciente inestable, en un paciente sin los prerequisitos. De por sí el test de apnea es un test de estrés, es un test en que, digamos, un paciente que está inestable puede ser el factor desencadenante de esa inestabilidad. Entonces comienzan con cifras históricas no óptimas, con un pH que tampoco es el óptimo, es decir, el pH está por debajo de 7.3, pues ya se había alcanzado la meta antes de empezar la prueba, y con un incremento de CO2 que fue del orden de 10 milímetros de mercurio de la presión de CO2. Entonces, estuvo revestida todo este test de apnea con, digamos, fallas en el prerequisito. Entonces, pienso que no se dieron las condiciones para un diagnóstico de muerte encefálica desde el punto de vista clínico. Como existía este óbice, esta dificultad para evaluar particularmente el globo ocular izquierdo por el edema palpebral, pues era mandatorio realizar los ancillary test o los test de certeza, como dice nuestra legislación,
o las pruebas de apoyo. Se hace un intento, y hay que ser benevolente con esto, se hace un intento de realizar un Doppler transcraneal, que es una prueba, digamos, mm, bastante sensible, es operador dependiente, pero el 20% de los pacientes no se encuentra esa ventana de insonación. Es especialmente difícil, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, lograr una adecuada insonación. Aquí vemos, por ejemplo, que la ventana oftálmica pues, estaba completamente alterada por el edema palpebral y probablemente no encontró en la ventana temporal, pues, probablemente por el edema que tenía el paciente. Pues se podría utilizar la ventana suboccipital o ventana posterior para tratar de ver flujo sanguíneo cerebral en el sistema vértebro-basilar. Ahora, no se logró, pero tampoco se cumplió con el requisito se intentó, pero no se cumplió con el requisito digamos, de una ancilaritez. Otro de los vacíos que yo noto aquí es que, pues no sé si en la otra institución se hizo un TAC cerebral para ver cómo había evolucionado la lesión y si ya definitivamente, pues no se veía o eran evidentes los signos de hernia oncal, aunque primero lo informan. Eh, mm, Hay que, digamos, reconsiderar el diagnóstico de muerte encefálica si el TAC cerebral o las imágenes diagnósticas, las imágenes, las neuroimágenes, son normales. Eh, el manejo, digamos, a la familia, si bien hubo apoyo y se solicitó apoyo psicoterapéutico y estuvo el pastor, digamos, en este acompañamiento familiar, pues es una cosa, digamos, que es rescatable de este manejo. Eh, digamos, con muy buen criterio, el médico de trasplantes no ve las garantías o no ve un diagnóstico de muerte encefálica diáfano y pues no declara al paciente donante, lo cual me parece que es una buena conducta, ¿no? Gracias, doctor Torres. Siempre es bueno que una persona externa a todo este proceso, porque finalmente los neurólogos tienen una actividad muy importante dentro de nuestro proceso de donación trasplantes, porque son los que nos dan la pauta para poder avanzar en estos donantes haciendo los diagnósticos. Pues siempre nos den una mirada desde su punto de vista para validar nuestra actividad, porque si bien es cierto, pues hay un esfuerzo enorme para llevar una buena relación con los médicos en las instituciones donde se generan los donantes. No siempre el coordinador que llega de afuera es también bienvenido. A veces estamos dependiendo de la receptividad de los especialistas, de la receptividad de los intensivistas y de las personas que hacen parte de estos grupos en las instituciones para validar en realidad las decisiones que en gestión operativa de donación a veces hay que hacer. No siempre vamos a estar de acuerdo con las decisiones. Caso como este específico, el médico coordinador no estuvo de acuerdo y decide no empezar un proceso, a pesar de que en la historia clínica ya estaba considerado como diagnóstico de muerte encefálica. Y ahí es donde a veces empiezan las discusiones que no son unas discusiones que uno pretenda tener con el especialista para generar un conflicto, sino para claramente hacer ver que esto es un proceso importante, que es un proceso que vincula de manera legal a muchos especialistas, porque finalmente uno lo que tiene que defender es que se hagan las cosas bien sobre el paciente antes que sobre el donante. Cuando uno ya dice, este paciente se murió, legalmente está declarado muerto, o sea, la muerte encefálica es la muerte y usted lo declaró muerto y hay que revisar si eso realmente está bien, porque yo creo que es la dignidad del paciente
y el respeto por el paciente y el derecho que tiene el paciente a que se haga todo lo que tenga que hacerse para finalmente declararse muerto. Entonces, pues gracias por la validación que nos hace desde su punto de vista a la decisión en la gestión y haciendo un poquito de énfasis en el tema de todas las falencias que tuvimos en ese proceso. En este caso específico, averiguando en esta institución, no existía un protocolo en donde se definiera claramente el diagnóstico de muerte encefálica dentro de un proceso o dentro de un protocolo institucional. ¿Usted qué cree que podríamos hacer desde la gestión de donación para incentivar que en las instituciones existan estos protocolos que nos pongan en una situación un poco más objetiva para que podamos obviamente superar esa barrera que existe no solamente en esta institución donde se dio este donante, sino en muchas Mm. instituciones del país? Yo pienso que obviamente el protocolo es absolutamente necesario y es un protocolo que debe concitar varias especialidades, desde el intensivista, desde terapia respiratoria. En ocasiones hay concita también a los ecmólogos cuando el diagnóstico de muerte encefálica se hace en ECMO, paciente con ECMO. Entonces, sí, se debe tener, es obligatorio tener un protocolo de muerte encefálica, pero más que el protocolo de muerte encefálica, yo recomendaría que en cada institución existiese una lista de chequeo, una tabla en la cual se consignen pues los datos del paciente y se consignen dos evaluaciones, no solo porque lo exige la ley, de las cuales obviamente uno debe ser especialista en neurociencias, sino probablemente también en pacientes que estén en ese escenario de muerte encefálica y que no vayan a ir o no vayan a ir a donación. Hay una serie de factores que excluyen el diagnóstico de muerte encefálica y del cual uno no puede avanzar en esa lista de chequeo. En la segunda parte está, digamos, la parte clínica y una vez se ha completado esa parte clínica, en este protocolo, o al menos en el que estamos trabajando en nuestra institución, da la opción de realizar el test de apnea o el desarrollo de uno, no tienen que ser todos, de un ancillary test o de un test de certeza o prueba de apoyo para, digamos, apuntalar el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, esa lista de chequeo es bien importante, es una tabla en donde el médico debe llenar, en el consta la hora en que lo hace, los exámenes, y pienso que es una cosa que desde el punto de vista médico legal protege mucho a quien se enfrenta a este diagnóstico de muerte encefálica. Ahora, pero no solo la exigencia es tener un protocolo de muerte encefálica, que es absolutamente necesario en las instituciones, sino también tener esos recursos tecnológicos que permiten, digamos, corroborar el diagnóstico de muerte encefálica. Un neurólogo o un grupo de cuidado intensivo no puede decir, no, es que aquí nosotros los diagnósticos solo los hacemos clínicamente. Pues hay algunos pacientes en donde clínicamente se puede hacer el diagnóstico y es suficiente. Incluso la Academia Americana de Neurología preconiza que el diagnóstico de muerte encefálica es eminentemente clínico. Pero si en algún escenario no se puede completar esa semiología del tallo cerebral como en este paciente, ¿sí? Ahí es mandatorio
los test de apoyo o los test de certeza o los ancillary test. Si no se cuenta con eso, no se puede hacer diagnóstico de muerte encefálica, porque la clínica en algunos escenarios es insuficiente. Nosotros tenemos escenarios en neurología vascular, por ejemplo, que nos llega un paciente con un ataque cerebrovascular al despertar. No conocemos el tiempo cero. Pues yo tengo TAC, pero si no tengo resonancia, no puedo activar el código ACV en este paciente. Entonces, se exige un recurso tecnológico mínimo necesario, ¿sí?, para tomar o tener la toma de esas decisiones. Yo pienso que lo mismo se aplica en muerte encefálica. Si yo necesito un ancillary test y la institución no me aporta ese apoyo, no tengo porque no se pudo hacer, ¿ya? Entonces, la clínica, digamos, si la clínica no se puede completar incluyendo el test de apnea, pues no se puede hacer diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, el diagnóstico de muerte encefálica exige una clínica, digamos, estricta, depurada, incluyendo el test de apnea, con todos los requisitos que tiene el test de apnea, ¿sí? Y si es necesario un ancillary test, se debe hacer, y si no lo podemos hacer porque no hay la disponibilidad en nuestra institución, sencillamente no se puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, un mensaje es el requisito tecnológico para avalar el diagnóstico de muerte encefálica cuando la clínica no se puede hacer. Perfecto. Y en las consideraciones, por ejemplo, de los ancillary test, donde las recomendaciones, pues por supuesto hay evidencia de un gold estándar como una gamografía, una arteriografía cerebral, pero que claramente no en todos los sitios la tenemos. Pero sí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de realizar angiotac, que no está dentro de las recomendaciones como la opción más adecuada. ¿Usted qué piensa? Es decir, si esa es la opción que tenemos para poder hacer un diagnóstico, ¿eso debería ir dentro del protocolo? Es decir, ¿yo hago con lo que tengo el diagnóstico? Yo pienso que sí. Pues obviamente el golden standard test es la angiografía cerebral, pues hay métodos circulatorios y métodos electrofisiológicos. Los métodos, los, los métodos circulatorios, pues la prueba de oro es la angiografía cerebral. Pues yo llevo ya muchos años de neurología y no he visto el primer cateterismo para corroborar, sí, una muerte encefálica. Pero, por ejemplo, en el proyecto global de muerte encefálica, digamos, en el concepto de expertos y la que mayor evidencia tenía en las limitaciones que hay en la consecución de evidencia en muerte encefálica, los estudios de medicina nuclear pues eran digamos, los más indicados. Ahora, le sigue el Doppler transcraneal, es un método sencillo a la cabecera del paciente. Una de las cosas que al menos el Global Project exige es que por lo menos hayan dos, ¿no? Uno en donde uno haya demostrado la ventana, ¿sí?, y el otro el seguimiento, porque eso tiene una evolución que está acorde con la hipertensión intracraneana, la presión de perfusión cerebral es igual a la presión intraarterial menos la intracraneana menos la presión arterial media. Entonces uno va viendo cómo, digamos, cómo se va negativizando, incluso se va invirtiendo ese flujo en Doppler transcraneal. Ahora, si yo solo tengo angiotac o solo tengo angioresonancia y tengo un examen sólido clínico, una documentación de una lesión devastadora, pues si yo tengo un angiotac y demuestro que no hay circulación en carótida interna y sí hay circulación en carótida externa, solo con esa evidencia yo ya puedo hacer o me puede funcionar el angiotac como ancillary test o como test de apoyo o una angioresonancia. Lo que pasa es que el angiotac y la perfusión, que
la podemos hacer en nuestra institución, también exige un mínimo de estabilidad hemodinámica del paciente. Entonces, se debe estabilizar ese paciente para ser llevado, porque si es un paciente hipotenso, pues no va a perfundir. Entonces, mm, se puede hacer y en el contexto y sumado a una evidencia clínica y a la naturaleza de la lesión, pienso que el angiotac puede ser útil. Pues nosotros en neurología vascular sabemos que el que haga un TAC puede hacer un angiotac. Los tomógrafos que hay actualmente en la geografía nacional, pues nos permiten una buena resolución, pero también nos permiten hacer un angiotac cerebral, ¿no? Entonces no es un angiotac, no es tampoco un examen del otro mundo. Obviamente sí tiene, digamos, mayor dificultad, tiene más trabajo por parte del técnico, y es algo que pues sí se necesita obviamente un neuroradiólogo para interpretar esa imagen, ¿no? Porque pienso que una lectura en consola del neurólogo, del intensivista, pues no solo no va a ser suficiente, sino tampoco se ajustaría digamos, a un requisito legal que las imágenes deban ser interpretadas por especialistas en radiología y particularmente en neuroradiología. Entonces, lo que uno tenga a la mano lo utiliza y es como digamos, un engranaje más de todo lo que es la historia, los antecedentes, el examen clínico y la imagen que se aporta o la prueba que se aporta como ancillary test. El electroencefalograma, eh, pues ha entrado en desuso porque muchos pacientes, particularmente tenemos uno ahorita en la clínica con un estado de vigilia sin respuesta o antiguamente llamado estado vegetativo, pues tiene un trazado encefalográfico, perdón, isoeléctrico, y el paciente pues no está en muerte encefálica. Entonces, crea dificultades. Cuando el paciente, por ejemplo, se altera la impedancia intracraneana, pues los estudios de circulación no son válidos. Por ejemplo, un paciente que por un trauma craneoencefálico o un paciente que por un ACV maligno es llevado a micraniectomía, pues entonces pues los estudios de circulatorio se van a alterar, pues obviamente porque uno rompió digamos, esa bóveda, y los estudios electrofisiológicos ahí están indicados, pero tiene que ser no solo el electroencefalograma, sino tiene que uno hacer o un potencial evocado somatosensorial o un potencial evocado auditivo para demostrar la ausencia de generadores internos. Sí, doctor Torres, usted pues toca un punto muy importante sobre la protocolización en realidad con los instrumentos y los medios diagnósticos que puedan tener las instituciones. Pues por supuesto no todos tenemos gammagrafía, no todos tenemos arteriografía para poder hacerlo, pero si tenemos un TAC que nos permita hacer un angioTAC, pues por supuesto sería un examen en ese caso ideal sabiendo las limitaciones que tiene, pero pues obviamente siempre de la mano de la lectura de un neuroradiólogo, porque si no, pues estaría, pues no cumpliría los criterios legales que en este caso sí tiene que tener y tienen que estar dispuestos en la historia clínica. Dentro de estos protocolos que estamos hablando, ¿qué consideraciones usted tendría sobre el uso o sobre la toma de pruebas toxicológicas que claramente en este caso no fueron tomadas al paciente? Llama la atención por ejemplo, nunca se consideró la toma de tóxicos en sangre para definir si ese paciente estaba bajo algún efecto de alguna sustancia depresora del sistema nervioso central. Y eso sí le llama a uno la atención que en un evento traumático como este, que tiene unas repercusiones legales, no le hayan tomado pruebas que pudieran pues, argumentar el estado de conciencia del paciente, que pues por supuesto estaba referido directamente al arma de fuego y al disparo.
pero pues que obviamente nos cambia la posibilidad y el manejo de las intervenciones para el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, ¿usted qué cree, qué considera sobre Pues este tema? las encefalopatías toxometabólicas son un reto diagnóstico. Obviamente siempre por historia se debe indagar que el paciente tiene antecedentes tóxicos y si se sospechan pues se deben solicitar tóxicos en orina. Pues muchas veces esas encefalopatías toxometabólicas dan TAC normales, ¿no? Entonces empieza uno digamos, no a controvertir, sino a tener más cuidado en protocolizar o en meter a este paciente en muerte encefálica, en hacer las pruebas para muerte encefálica. Eh, entonces, la otra situación es digamos, los pacientes con encefalopatía hipóxica. Son pacientes que por lo menos tienen que transcurrir 24 horas como mínimo para empezar los protocolos de muerte encefálica. Entonces sí, pues se tuvo que haber tenido en cuenta digamos, solicitar estos exámenes para ver qué tanto monto de tóxicos, particularmente de alcohol, había. Y en cuanto a los tiempos de sedación también deberían estar protocolizados, es decir, Sí, claro. Ujú. 5 veces la vida media, ¿no? Entonces, eh, sí, una de las cosas son, digamos, sedantes de vida corta, de vida media corta, como el propofol, son ideales. Permítanme un segundo, voy aquí a salirme, ¿sí? Una cosita, que se me está acabando la batería. ¿Me están escuchando? Sí, 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 no sé que nos quedemos sin Perfecto. invitado. Sí. Entonces, básicamente, esas encefalopatías toxometabólicas, digamos, en pacientes que entran a protocolo de hipotermia, las vidas medias se prolongan significativamente y para hacernos el diagnóstico de muerte encefálica, la clínica es insuficiente y le toca uno echar mano de una prueba de un ancillary test. De acuerdo, gracias, doctor Torres. Pues en términos generales yo creo que hemos hablado de todas las dificultades que tuvimos con este caso. Eh, ya usted lo ha dicho claramente, tuvimos problemas operativos, logísticos, diagnóstico, estar en una institución que de pronto no cuenta con todos los recursos para poder hacer un diagnóstico con un proceso que aparentemente parecía muy eh, enfocado a la donación más que al paciente. Y pues eso nos deja una gran enseñanza pues a los coordinadores de donación específicamente que nos enfrentamos a estos casos como tan negros, digo yo, no son grises sino negros porque nos ponen en una situación pues bastante compleja. Por supuesto lo que más queremos cuando tenemos la posibilidad de tener un donante es que sea efectivo, pero también tenemos que hacer un alto en el camino cuando las cosas no se están dando de una manera adecuada y que puede repercutir de una manera legal para todo un grupo, porque no solamente es para el coordinador, sino para todo un grupo que viene detrás en un proceso de consecución y de trasplante. No sé si alguno en el auditorio que está presente quisiera hacer alguna pregunta acerca del caso o quisiera hacer alguna intervención aprovechando al doctor Torres en este escenario. Bueno, no voy a prolongar más este tema, sin embargo sí quisiera de una manera personal hacer 6 pequeñas reflexiones desde lo que compete la gestión de donación, que es el campo en el que los coordinadores de donación pues estamos trabajando.
Y esto pues son reflexiones personales con un tiempo de experiencia de 15 años que tengo en este trabajo, en donde desafortunadamente pues a veces como que no vemos la luz, pero que definitivamente gracias a la ayuda de profesionales que ven la importancia de este proceso, pues uno logra empezar a construir desde las bases. Yo quisiera finalizar con estas pequeñas reflexiones que me permito comentárselas. La primera de ellas, como les digo, es de manera personal. Yo siento que las leyes y la buena intención de los actores pues ha hecho parte fundamental de todos estos procesos, pero sin duda pues nosotros tenemos y seguimos teniendo las mismas dificultades que teníamos en la gestión operativa desde hace 15 años. Seguimos teniendo problemas en el ámbito clínico, en el ámbito diagnóstico, en el ámbito de la infraestructura de las IPS generadoras, que es donde básicamente vamos a obtener esos donantes. Entonces, lastimosamente ese es nuestro, eso es a lo que nos movimos. Seguramente por eso es que no hay un aumento considerable de las cifras de donación que representen, por supuesto, órganos viables para trasplante, y eso pues es una realidad innegable. De parte pues, de lo que siento yo en el corazón, en realidad, con el amor que le tengo a este trabajo, yo siento que no hemos podido permear el sistema para que se genere en realidad una cultura de donación y de un cuidado del paciente en el fin de vida. Y si no reconocemos que tenemos un paciente que podría ayudar a otro, y si no reconocemos desde nuestro actuar médico que hay un proceso que puede ayudar a otros de otra manera, pues obviamente esto va a significar pues que no podamos en realidad aumentar la cultura de donación en nuestro país. Adicionalmente, desde las gestiones operativas que nosotros hacemos como coordinadores de donación, siento que no se ha protocolizado masivamente ese diagnóstico de muerte encefálica, y si no se protocolizan pues esta forma de hacer el diagnóstico, creo que no vamos a poder superar la principal causa de pérdida de donantes, que es no poder hacer el diagnóstico. Entonces, desde mi punto de vista, siento que los coordinadores de trasplante, viendo que la norma va a permitir que tengamos muchos más coordinadores en el país, pues tenemos que procurar que en nuestras instituciones y donde hagamos nuestro quehacer en donación, pues se logre trabajar con equipos multidisciplinarios para que, como dice el doctor Torres, no solamente depende del cuidado intensivo, de la neurología, sino que todos podemos aportar dentro de ese proceso para que podamos, por supuesto, de una manera objetiva poder tener más donantes. Yo cuestiono de alguna manera las estrategias que estamos teniendo en educación y gestión de donación. El caso clínico a mí me llamó mucho la atención porque pareciera que se supiera mucho de cómo alertar, de cómo buscar el donante, de cómo alertarlo a la red, pero finalmente nunca se enfocaron, como lo he dicho en oportunidades anteriores, se enfocaron en el donante, pero no en el cuidado del paciente. Y debe ser lo contrario. Cuando nosotros eduquemos a las personas en las instituciones para tener donantes, no es para acelerar los procesos. Jamás debería pasar esto. Y eso es básicamente lo que pasó en este caso. Creo que lo primero es buscar el beneficio del paciente, y habiendo hecho todo lo que tenemos que hacer, pues obviamente después buscar el donante. Y hay algo que pues es triste decirlo, pero yo siento que en realidad falta el reconocimiento y validar la autonomía del coordinador de donación en su gestión por encima de la intención del trasplante. Es muy triste lo que le pasó al colega en la última parte del caso clínico,
donde el médico tratante que hace el diagnóstico le dice que básicamente él tiene la culpa por no tener el donante para trasplante, que él tiene la culpa cuando hay una cantidad de cosas que han pasado antes y que limitan la posibilidad de tener los donantes. Entonces, no siempre la culpa la tiene el coordinador. Y no se trata de buscar culpables, sino de mirar las falencias dentro del proceso para poder construir pues un escenario que sea proclive a que tengamos más posibilidad de donantes y que finalmente eso se vea reflejado en los trasplantes. Entonces, siento que a veces no reconocer y validar esa autonomía de ese coordinador, pues es un problema que es muy grave dentro de toda esta actividad que hacemos los coordinadores de donación en el país. Y finalmente creo que el proceso de donación exige el respeto de cada uno de los actores implicados entre unos y entre otros. Y creo que reconocer el valor del trabajo del otro es importante y a mí finalmente como para terminar esta intervención, creo que un escenario como acto que nos está abriendo la posibilidad a los coordinadores de agremiarnos con nuestras distintas como ideas y visiones y trabajos desde donde estemos en las diferentes partes del país, pues nos va a, de alguna manera, a agremiar en lo más importante que es poder sacar adelante la coordinación de donación de una manera pues fuerte y que nos permita que los grupos de trasplante pues obviamente se vean beneficiados con la consecución de todos los órganos. Pero obviamente creo que lo más importante siempre es que podamos tener esa autonomía dentro de las decisiones y que seamos escuchados, porque a veces creo que estamos de una manera invisible y creo que nosotros tenemos mucho que aportar y creo que este escenario de participar en acto pues nos puede dar las herramientas para hacer visible lo que a veces es invisible. Entonces, pues quería agradecerles, agradecerle al doctor Torres, agradecerle a la doctora Carolina, a todas las personas que participaron en esta hora de caso, pues su tiempo y pues seguramente nos vamos a seguir viendo en, en en toda esta actividad. Muchas gracias a todos, al doctor Torres, a la doctora Niño. De verdad que para nosotros es un honor tenerlos a todos aquí y un placer aprender de todo el conocimiento que tienen ustedes para darnos. Muchas gracias y buenas noches. No sé si alguien quiera hacer alguna intervención o podemos cerrar el caso. Pues yo creo que no vemos manitos levantadas ni nada, así que muchas gracias a todos. Doctor Torres y doctora Liz Niño, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes por la invitación. Nos No, vemos un gusto. próximamente. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.